Segunda de Pedro capítulo 1 y leemos del versículo 3 al versículo 9. Dice la palabra del Señor: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Señor, te pedimos en esta mañana que seas tú hablando a nuestras vidas, a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de nuestras debilidades, a pesar, Padre, de cada uno de nosotros, Dios, que tu palabra, como está escrito, no regrese a ti vacía. Que tu palabra, Señor, como espada de doble filo, cortante y filosa, atraviese lo más profundo de nuestros corazones, no importa cuán duros sean, no importa cuán obstinados sean. Hoy te pedimos en esta hora, Señor, que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser y nos transforme, Señor. Haz tu obra como está escrito aquí, Señor, por tu divino poder. A ti te clamamos, Dios de los cielos, porque esta palabra es tuya, Señor, porque nosotros somos tuyos, Señor, porque este lugar es tuyo, Señor, porque tú habitas en medio de tu pueblo, Señor. Tú eres Dios que ve y que oye, y te pedimos en esta hora que nos hables, Señor, y que nos hagas entender tus caminos y tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Dice aquí en el versículo número 4, dice que por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Oiga bien cómo suena eso. Participantes de la naturaleza divina. Usted que es un carnal así como yo. Usted que es una persona que hizo cola para la hamburguesa así como yo. Usted que ve televisión no como yo, porque yo televisión sí no veo. Usted que tiene malos pensamientos, que es egoísta, que pelea con la gente. Usted que tiene envidia, que le gusta el chisme, que le gusta la murmuración, que le gusta el hombre ajeno, la mujer ajena, que se queda con el vuelto, que hace trampa, ¿qué más? ¿Qué más? Que se cuela en la cola, que no obedece a su mamá, que se burla del vecino. Por aquí se ríen porque parece que a veces como que doy en el clavo, ¿cierto? Bueno, y todo lo demás que usted hace y que el Espíritu Santo le está mostrando ahora, a usted y a mí, el Señor nos ha hecho participantes de la naturaleza divina. Yo creo que cuando uno habla de estas cosas tiene que sentarse y meditar. Yo, participante de la naturaleza divina, ¿usted sabe lo que eso implica? ¿Usted sabe lo que eso implica? Que yo sea participante de la naturaleza divina, y aquí es donde colapsan las religiones y las creencias, porque todo el mundo defiende su religión. Ayer me llamó un amigo para decirme que las mujeres musulmanas estaban predicando en una calle con su
con su burka, con todo, predicando en una calle y están regalando un ejemplar del Corán y un libro que habla de la unicidad de Dios y una cantidad de cosas, y todo el mundo defiende su religión a capa y espada, pero Cristo vino a hacer una cosa diferente. Aquí no defendemos una religión, aquí defendemos una persona que viene a cambiar nuestra vida para que tú tengas, escucha bien, tú tengas una nueva naturaleza. Que tú tengas una nueva naturaleza, que tú tengas la naturaleza divina. Escucha lo que dice la Biblia, porque una cosa es la religión de mis antepasados, una cosa es la religión donde yo nací, una cosa es lo que a mí me enseñaron, una cosa es el ritual tedioso de cada domingo para sentarme a oír algo que a los minutos se me olvida. Eso es religión y eso no cambia a nadie. Y otra cosa es entender que Dios quiere y ha hecho por su poder que yo participe de su naturaleza. Está diciendo de la naturaleza divina. Sí. Participar de la naturaleza divina. Y es que tenía que ser por su poder. Y yo quiero que leas este pasaje, porque es que este es uno de esos pasajes. Y quiero decirle que a mi parecer no fue el apóstol Pablo, sino el apóstol Pedro, el que escribió el pasaje teológico más profundo, más poderoso y más rico que este hombre, que es como tan sanguíneo, tan rápido en su pensamiento, tuvo una luz que en 2 versículos dijo unas cosas que usted tiene que abrir bien los ojos de su mente y de su entendimiento para entender lo que Dios está diciendo aquí. Dice todas las cosas, y yo quiero leerlo y leerlo y leerlo, y este es un texto que yo lo leo, lo releo, me lo aprendo, porque creo que este texto está lleno del poder de Dios. Yo creo que a través de este texto, como dice la palabra de Dios, que no regresará a Dios vacía, sino que obrará en mí. Este texto tiene poder. Tiene poder, tiene autoridad, porque es lo que Dios ha hecho. Dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Escucha, es por su poder, por su divino poder, porque tiene que ser muy poderoso Dios para que alguien tan carnal, tan terrenal, tan adicto a las cosas de este mundo pueda experimentar, llegar a pensar, a imaginar, el tener, el participar de la naturaleza divina. Y esa es una de las áreas olvidadas del cristianismo, porque es que nos encanta hablar de la gracia, porque cuando hablamos de la gracia y de que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, ay, eso nos da un fresco, porque Dios, ahí está, no importa todo lo que yo he hecho, no importa todo lo que yo he hecho, es la gracia. La gracia. Y cuando nos enfrentamos a una iglesia o una predicación que habla de la santidad, ay, es que hay que tener gracia, ay, es que hay que tener no sé qué, es que hay que tener paciencia, es que nosotros todavía no hemos llegado a eso, pero es que aquí dice que ya Dios lo hizo. Aquí dice que Dios nos hizo participantes de la naturaleza divina por su divino poder, que no es por nuestro esfuerzo, sino por su divino poder. Dice participantes de la naturaleza divina. Y yo tengo que leer esto 20 veces. Y ojalá cada uno de ustedes lo lea 20 veces. Porque yo creo, hermano, que cada vez que nos levantamos a chismosear o a hablar mal de alguien, o a censurar, o a condenar, o a fornicar, o a adulterar, o a emborracharnos, o a hacer cualquier cosa, si usted lee este texto antes, no lo va a hacer. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Así que lo que nos hace falta es como que enterarnos de qué es lo que Dios ha hecho. Lo que nos hace falta es creer lo que está escrito. Cuando una persona entiende lo que está escrito aquí, su vida no puede volver a ser la misma. Escucha,
Dios nos ha hecho participantes de la naturaleza divina y estamos aquí en medio de un mundo que se está desmoronando de inmundicia, de corrupción, de depravación, de egoísmo, de suicidio, de locura, de depresión. Aquí estamos y Dios te está diciendo a ti, mira, yo con mi divino poder, te he dado todo lo que tú necesitas para que seas participante de mi naturaleza. Hay dos naturalezas en medio de la creación. Nosotros podemos participar de dos naturalezas. La Biblia dice que el primer hombre es Adán y que el primer hombre Adán es terrenal y que todos llevamos la imagen de Adán. Es decir, todos somos terrenales. Todos somos terrenales. Eso, lo que nos gusta chismosear, comer, bailar, tomar, fornicar, adulterar, pensar mal, hablar mal, etcétera, etcétera. Criticar, juzgar, condenar, quedarme durmiendo cuando debo estar orando. A todo eso carnal, todo lo tenemos. Todo lo tenemos. Pero eso es de Adán. Eso es de Adán. Porque somos descendientes de Adán. Pero la Biblia dice el segundo hombre, que es Cristo, es espiritual. Y así como hemos llevado la imagen del terrenal, tenemos que llevar también la imagen del celestial, que es el Señor Jesucristo. Pero nosotros decimos, no, yo no puedo con eso. Claro, nadie puede con eso. Nadie puede con eso. Y dentro del plan de Dios no estuvo nunca en su mente jamás que eso lo hicieras tú. Ese no es el plan de Dios, porque sabe que no es posible. ¿Cómo tú? Y el apóstol Pablo decía, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo bueno que quiero hacer, eso no lo hago. Lo malo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Si el apóstol Pablo en aquella época donde las mujeres no hacían las cosas que hacían, ni se vestían como hoy se vestían, donde no había un celular, donde a un solo clip yo tenía videos pornográficos, donde no había la tecnología, donde no había la depravación, y él dijo, pobrecito yo, cuán miserable soy yo, que yo no puedo hacer lo que es bueno, sino que siempre hago lo que es malo. Si él tenía esa lucha, si él era miserable por causa de su naturaleza caída, cuán miserables más somos tú y yo en este mundo tan perdido, tan corrupto y tan dañado. ¿Y crees que el plan de Dios para nuestra salvación depende de ti o depende de mí? ¿Crees que lo que Dios diseñó para su gloria se puede estropear, se puede dañar por tu incapacidad o por mi debilidad? Vuelvo a leer nuevamente porque creo que esto es poderoso. Dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Quiero decirte que pertenecen a la vida y a la piedad significa todas las cosas que pertenecen a la vida de Dios. A la vida de Dios, que es la vida eterna. Y a la piedad, o sea, todo lo que le pertenece a Dios. Todo lo que le pertenece a Dios. Todo lo que le pertenece a Dios en cuanto a vida y piedad. Porque las iglesias modernas son tan carnales que enseguida piensan en carros y en casas. No, Dios no tiene carro. Dios no tiene ni BMW, ni tiene camionetas, ni tiene edificios, ni tiene nada. Para Él eso es basura completa. Basura completa. Las cosas que le pertenecen a Dios son cosas gloriosas e incorruptibles, inmarcesibles, que no se pueden dañar, que no se pueden destruir. Y Dios está diciendo que todas las cosas que le pertenecen a Él, a su vida divina, eterna e ilimitada, todas las cosas que le pertenecen a Él, nos fueron dadas.
su santidad, su justicia, su verdad, su amor, su paciencia, su integridad, su sabiduría, su inteligencia. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos fueron dadas. No dicen, Dios las tiene ahí, son una promesa. Nos fueron dadas. Piénsalo, nos fueron dadas. Un hecho perfecto. Un verbo conjugado en un pasado perfecto. Es decir, no quedó nada pendiente. No quedó nada pendiente. Todo eso te fue dado por su divino poder. Porque es que se necesitaba el poder de Dios para podernos dar a nosotros lo que nosotros ni merecíamos, ni teníamos la capacidad de recibir. Ni lo merecemos, ni lo podemos recibir. Se requiere ¿de qué? Del poder de Dios. Del poder de Dios. Por su divino poder, Él nos ha entregado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Mientras el cristiano moderno se siente miserable porque le falta un carro, porque le falta una casa, porque le falta un reloj, porque no tiene el último celular, porque no tiene un ministerio poderoso, porque no tiene un edificio suntuoso, porque no tiene algo majestuoso, porque no tiene una amplificación poderosísima, porque no tiene una página web terrible. Mientras los ministros de hoy en día se sienten acomplejados o disminuidos por estas cosas, el apóstol Pablo escribió esta carta unos días antes de morir. Ven conmigo para que veas lo que dice el apóstol Pablo en el versículo número 14 del capítulo 1. Vamos a leer del 13. Dice, pues tengo por justo, segunda de Pedro capítulo 1 versículo 13. Ajá, ¿y dónde estaban? ¿Para dónde se fueron? Yo dije Pablo, pero eso no importa, yo me equivoqué. Ustedes tienen que tener a Pedro ahí. Si no tienen a Pedro es porque ustedes están mal. Bueno, segunda de Pedro capítulo 1 versículo 13. Dice Pedro, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Mire cómo dice, mientras estoy aquí en este cuerpo, porque no voy a estar siempre aquí. Y ya era un anciano, o sea que ese cuerpo ya tenía que tener dificultades, ¿cierto? Ya debía tener artritis, ya debía tener mala circulación, seguro tenía problemas de azúcar y quién sabe qué más problemas tenía. Dice, mientras estoy en este cuerpo los voy a amonestar, mientras estoy en este cuerpo los voy a despertar con amonestación. ¿Sí ve? Los voy a despertar con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Él sabe que va a morir. Así que yo creo que cuando alguien escribe algo antes de morir, yo creo que lo que escribe es poderoso. Yo creo que lo que escribe es importante. Yo creo que lo que escribe es trascendental. Cuando él dice me voy, ¿qué es lo más importante que la iglesia tiene que saber ahora? Porque no tengo mucho tiempo para hablarles. Y él dice, lo que ellos tienen que saber es lo que ya han recibido. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad les han sido dadas. Ajá, pero ¿y por qué yo no las tengo? ¿Por qué yo no las tengo? Porque han sido dadas a través de algo. A través de algo. Es decir, si a mí me consignan una platica y me dicen que la platica está en efecti, yo no me puedo ir para la Western Junior, porque no voy a tener la platica, y la platica ya me la dieron. La platica ya me la dieron, pero yo tengo que ir donde está la platica. ¿Dónde estaba? En efecti. Yo tengo que ir a efecti. Me fue dada, sí, pero yo tengo que ir a donde está. Yo tengo que ir a donde está. Y aquí dice claramente, Pedro dice, todas las cosas que le pertenecen a Dios, léase así, todas las cosas que le pertenecen a Dios nos fueron dadas por su divino poder, no por el poder nuestro, así que no se requiere de un esfuerzo para recibirlas. Fue el poder de Dios el que hizo posible que eso nos fuera conferido a nosotros, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia.
la única manera de recibir estas cosas es conociendo a alguien. La única manera de que tú recibas todo lo que Dios te ha dado es conociendo a una persona que te ha llamado. Repito, la única manera que tú tengas todo lo que Dios te ha dado por su poder es que tú conozcas en persona a alguien que te está llamando. Ese es Jesucristo. Que tú conozcas a Jesucristo mediante el conocimiento de Jesucristo. No es mediante el conocimiento del cristianismo. No es mediante el conocimiento de la doctrina. No. Todo eso te tiene que llevar a conocer a alguien. Es como que tú me preguntas a mí que tú quieres conocerme y me dices que me quieres hacer una visita y me pides la dirección. Entonces yo te doy la dirección, yo vivo en la carrera 65 con la 85 con no sé qué y te doy la dirección y tú la anotas y te la aprendes de memoria y te la sabes. ¿En qué bloque, en qué apartamento? Y tú anotas el bloque, tú apuntas el apartamento. Pero ¿usted a qué hora está ahí? Yo estoy a tal hora y no sé qué, no sé qué. ¿Y qué bus cojo para ir? No, tú coges la buseta tal y tú todo eso te lo sabes de memoria. Todo eso te lo sabes de memoria. Tú puedes decir con todos esos datos que me conoces porque sabes dónde vivo, porque sabes a qué hora estoy en casa, porque sabes en qué bloque estoy, porque sabes cuál es el bus que pasa por mi casa. Nunca puedes decir que me has conocido. Tienes datos acerca de mí, pero tú nunca has estado conmigo. Y peor, si en vez de venir a sentarte conmigo, te pones a escuchar lo que dicen de mí, menos que me vas a conocer. Menos que me vas a conocer. ¿Sabes cuántos Cristos raros hay en algunas iglesias? Unos Cristos tan raros, tan raros. Es que, hermanos, ¿sabe qué? Ya ni siquiera Cristo está en la iglesia. Perdone que se lo diga. Esto de las redes sociales nos hace ver lo que está pasando. Yo le digo a los jóvenes, haz una prueba ahora mismo, y busca tus redes sociales, y a los adultos también, a los viejos también, porque es que hay gente que ya está vieja, pero se cree un pelado. Y si Jesús viviera en esta época, ¿saben? En esta época es mucho más fácil conocer a la gente. Es mucho más fácil. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Eso aquí ya no funciona. Aquí funciona de la abundancia de tu Facebook, de tu estado. Es que se sabe lo que hay en tu corazón. Y busca ahí para ver dónde aparece Jesús. ¿Dónde aparece Jesús? Y nosotros somos una iglesia bíblica. Y delante de Dios, que está aquí, que mató a Ananías y a Zafira cuando mintieron, delante de Dios yo les digo que yo tengo claro, completamente claro, que el centro de la predicación tiene que ser Cristo y no nosotros. Que yo tengo claro que la gloria es del Señor Jesucristo y que me daría miedo si en algún momento le pudiera yo robar la gloria a Él. No solo porque me va a castigar, sino porque ustedes no van a ser transformados. No van a ser transformados en nada. Porque el poder de la naturaleza divina solamente lo pueden recibir a través del conocimiento de Jesucristo. Eso, repito, no viene por ósmosis. Y que yo siento el poder. No recibes nada. Estoy dañando el micrófono y te estoy engañando. No recibes nada. No vas a recibir nada. Pura autosugestión. No, que en esta iglesia no hay poder porque yo no he visto a nadie convulsionando en el piso. Uy, ¿a cuántas personas no he visto yo convulsionando y después convulsionando de la rabia y convulsionando de las groserías? En la iglesia donde yo me convertí había un hombre que hablaba en lenguas a todo volumen y había comprado las bancas de adelante. Había comprado las bancas de adelante. Y él se sentaba en esas bancas a hablar en lenguas a todo volumen. Y la iglesia comenzó a crecer.
Y por supuesto, cuando comienza a crecer, comienzan los problemas. Una mañana él salió de hablar en lenguas, sudado de tanto hablar en lenguas. Salió y le habían atravesado un carro en el parqueadero. Y comenzó a hablar en lenguas, hermano. En pleno parqueadero. Pero unas lenguas espantosas. Y yo dije, o sea que la cosa no es por ahí. La cosa no es por ahí. Y yo hablo en lenguas, no crea que yo no hablo en lenguas. Y creo en el hablar en lenguas. Pero no son las lenguas. Es el conocimiento de Jesús. Por el conocimiento de aquel que te llama por su gloria y excelencia. Oye bien eso otra vez, digiérelo, porque es la palabra de Dios. Yo estoy supremamente cómoda porque no tengo necesidad de preparar ningún sermón. Supremamente cómoda con este versículo. Solamente quiero repasártelo y que lo digieras. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad te han sido dadas por su divino poder a través del conocimiento de aquel que te llamó por su gloria y excelencia. Quiere decir que Cristo te ha llamado a causa de su propia gloria y de su propia excelencia. Es como que Cristo te ve en tu miseria. Cristo nos ve en nuestra perdición. Cristo nos ve en nuestra degradación. Y Él dice, tienes que mirarme a mí y ver mi gloria. Porque cuando veas mi gloria, serás transformado. Así tal cual lo dice la Escritura. Y quiero que lo leas en otro versículo que también es digno de ser enmarcado en tu memoria. Otro versículo glorioso que habla de la transformación de un verdadero creyente. En 2 de Corintios 3, versículo 18. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Míralo aquí escrito por el apóstol Pablo ahora. Lo mismo que está diciendo Pedro, lo está diciendo Pablo ahora. 2 de Corintios 3, 18. Por tanto, todos nosotros, ¿quiénes? Todos nosotros. Nosotros que peleamos, que murmuramos, que nos dividimos. Nosotros. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta. A cara descubierta es con honestidad. O sea, para que tú puedas ver bien al Señor, te tienes que quitar la careta de que eres un santurrón. O sea, tú tienes que venir donde el Señor y decir, este es el que soy yo. O sea, yo soy así, Señor, y yo disimulo allá por causa de los débiles, pero esto es lo que yo soy. Por tanto, nosotros mirando a cara descubierta, ¿como qué? Como en un espejo. ¿Sabes cuál es el espejo? El espejo es la palabra de Dios. Nosotros mirando como en un espejo, ¿qué cosa? La gloria del Señor. La estamos mirando como con un espejo, porque te quiero decir que si el Señor desciende ahora con toda su gloria, vamos a quedar todos calcinados, muertos. ¿Sí entiendes? Su gloria es impresionante. ¿Qué hace Él? Nos pone un espejo para que lo veamos. ¿Usted recuerda cuando Moisés dijo, Señor, yo quiero ver tu gloria? Y el Señor le dio como risa. Dice, Moisés, tú no sabes lo que estás pidiendo. No me verá hombre y vivirá. Pero vamos a hacer una cosa. Yo te voy a esconder en medio de la hendidura de una piedra y yo voy a pasar de espalda y tú vas a ver un pedacito de mi espalda. Es que algo nos tiene que dar el Señor y solamente con ese pequeño destello de su gloria, Él sabe que puede transformar nuestra miseria y nuestra ruina. El problema es que no estamos mirando al que es. El problema es que estamos mirando al pastor. El problema es que estamos mirando al predicador internacional. El problema es que estamos mirando los defectos de nuestros padres. El problema es que estamos mirando el defecto de los hermanos. El problema es que estamos mirando en la dirección equivocada. Y a veces con el espejo equivocado. Por tanto, nosotros mirando a cara descubierta, como por un espejo, porque esto es la palabra de Dios, es un espejo que nos revela a Cristo, la gloria de Dios. ¿Qué sucede cuando empezamos a mirar la gloria de Dios en el espejo de su palabra? Somos transformados. Mire lo que dice, somos transformados. Esto es poderosísimo. Somos transformados.
¿De qué? De gloria en gloria, en la misma imagen y por el Espíritu del Señor. Y por el Espíritu del Señor. El problema es que andamos buscando religiones nuevas, sectas nuevas e iglesias perfectas y pastores perfectos. El problema es que tenemos prendido el criticador. Y cuando usted prende el criticador, eso no se apaga nunca porque usted está rodeado de defectos. Usted está rodeado de gente defectuosa. Pero si usted apaga el criticador y prende el contemplador de la gloria de Dios, que es su palabra. Yo te reto a que conozcas al Jesucristo de la Biblia, no al Jesucristo de las estampitas, no al Jesucristo de la iglesia apóstata, no al Jesucristo de ninguna iglesia, al Jesús de la Biblia, al que se revela en el espejo de su palabra. ¿Para qué? Para que puedas recibir el regalo que te da Dios, ser participante de su naturaleza divina. Pero no sirve de nada si no conoces a Jesús. Él es el que hace que lo imposible sea posible. Ahora, hay algo más para nuestra transformación, y es que además de que el conocer a Cristo, tener una comunión íntima, personal con Él, como dijo el apóstol Pablo, participar de sus padecimientos y del poder de su resurrección, o sea, tener una vida enfocada en Jesús, tener una comunión en Jesús donde lucho con Él, me levanto con Él, donde sufro con Él, donde todo mi ser se derrama sobre Él día y noche, donde mi única confianza es Él, donde mi único refugio es Él, donde mi única fortaleza es Él, donde mi única esperanza es Él, donde mi primer y único amor es Él. Cuando yo tengo esa clase de vida, soy participante de la naturaleza divina. Pero además de eso, hay algo más, y es que Dios nos da una garantía, y esa garantía son sus promesas. Escucha bien, sus promesas. Vamos nuevamente a Segunda de Pedro, perdón. Las promesas de Dios. Dice, por medio de las cuales, o sea, todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas por su divino poder a través del conocimiento de Cristo. Pero todas esas cosas que le pertenecen a Dios están también envueltas en promesas. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Preciosas y grandísimas promesas. A través de estas promesas es que somos transformados también. ¿Por qué? Porque estas promesas tienen el sello de su fidelidad. Es decir, tenemos la seguridad de que Dios va a hacer en nosotros lo que está diciendo. De que Dios nos va a transformar en la medida en que entramos en una intimidad con el Señor Jesucristo. Sabemos que somos transformados porque además de eso hay una promesa de Dios. Y todas las promesas de Dios son las promesas de un Dios que no miente, de un Dios que no se arrepiente, de un Dios que permanece fiel aunque nosotros permanezcamos en infidelidad. Esas promesas de Dios son sí y son amén. Así que nosotros tenemos una cantidad de promesas que garantizan que este proceso se va a dar y que se está dando en nuestras vidas. Ven conmigo a Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 y 24. Mira lo que dice. Y el mismo Dios, ¿quién? El mismo Dios. Es como decir, y Dios mismo en persona. Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24 dice, y el mismo Dios de paz te santifique por completo, y todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo
sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es quien te llama, el cual también lo hará. Fiel es el que te llama. ¿Quién te llama? Jesús. ¿Y te llama a qué? A que seas participante de la naturaleza divina. ¿Y lo obtienes a través de qué? A través del conocimiento íntimo y personal de Jesús. No se trata de orar un ratico para que me vaya bien en el trabajo, ¿entiende? De esa manera tú no conoces a una persona. Tú no conoces a una persona pidiéndole cosas todo el tiempo. No, la persona te conoce a ti. La persona te conoce a ti y dice, interesado. Tú no conoces a nadie si lo único que haces es pedirle. Y Dios quiere que le pidamos. Dios quiere que todo el que se acerca a Él crea que Él existe y que galardona a los que le buscan, sí. Pero si tú quieres ser transformado, tú tienes que conocer a Dios. Tú tienes que conocer al Señor Jesucristo, porque conocer a Dios no es posible. Dios es infinito. Dios es infinito. Tú tienes que conocer al Señor Jesucristo y tienes que tener una experiencia real y genuina con Él. Pedro dice en esta misma carta que él no escribió esta carta como siguiendo una fábula, sino porque él mismo contempló la gloria de Dios en el monte de la transfiguración. Eso es lo que escribe Pedro. Y Juan, en el capítulo 1, cuando va a exponer también todo el evangelio acerca de Jesús, dice, y nosotros vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, y estaba lleno de gracia y estaba lleno de verdad. Y Juan dice, yo lo vi. Y Pedro dice, yo lo vi. Y por eso es que escribo. Y ellos fueron transformados. A Juan le decían Boanerges, hijo del trueno. Y se convierte en un hombre lleno de amor, de compasión, de misericordia, de ternura. Transformado por el poder de Dios, pero a través de una experiencia real. Conoció al Señor Jesucristo. Conoció al Señor Jesucristo. Y esa es la pregunta que te tienes que hacer. ¿Tú tienes una relación de conocimiento con el Señor Jesucristo? Esa es la base de todo en la vida. De todo en la vida. Conocer al Señor Jesucristo. Sus promesas son sí y son amén. Hay muchas promesas, yo quiero leer algunas solamente, de esas grandes fieles de las cuales estábamos hablando ahorita. Gálatas capítulo 3, hay una promesa especialísima ahí, me encanta. Gálatas capítulo 3, versículo 13 al 14, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Así que la promesa del Espíritu no viene porque tú te empieces a portar bien y comiences a orar. La promesa del Espíritu vino porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y esa es una de las más grandes promesas que tenemos. También Efesios dice que Dios nos ha sellado y que ese sello son las arras de nuestra herencia hasta que obtengamos la posición adquirida de hijos de Dios. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2 al 4 dice, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de llegar a ser. Pero cuando éste se manifieste, nosotros también seremos manifestados porque ya le veremos claramente. Mira lo que dice. Dice que en aquel tiempo, cuando veamos a Cristo cara a cara y ya no lo estemos viendo a través del espejo de la palabra, entonces nosotros seremos transformados en la misma imagen de su Hijo Jesucristo. Pero mientras nosotros miremos a Jesús, aún por el espejo de su palabra, ese proceso de transformación estará en nuestras vidas. Así que si tú no has recibido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, es porque no has conocido al Señor Jesucristo o no lo estás conociendo íntimamente, activa y continuamente. Hemos venido a ser
participantes de la naturaleza divina, simplemente por el poder de Dios y por el conocimiento de Jesucristo. Ahora, hay algo importante porque decimos, bueno, sí, todo eso está bonito, pero ¿y nosotros? ¿Cuál es el compromiso de nosotros? Bueno, ya hemos dicho que el compromiso es involucrarnos en el conocimiento de la persona del Señor Jesucristo que nos está llamando. Que nos está llamando. Ok, pero hay algo más en el versículo 4 y al final dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El proceso en el cual tú eres participante de la naturaleza divina se estorba cuando no sales del mundo. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. En el mundo hay corrupción, pero oye que no están diciendo acerca de las cosas que se están haciendo en el mundo. Es decir, no están hablando de los fraudes, de los robos, de las orgías que hay en el mundo. No, están hablando del mundo en sí. Están hablando de que en el mundo hay corrupción. Es decir, que toda tu relación con el mundo impide que se desarrolle la naturaleza divina en ti. Entre más mundano seas, es imposible que tengas la naturaleza divina. En ese mundo hay corrupción. O sea, todos los paseitos que tú te das por el mundo son paseitos que opacan lo que Dios está haciendo, que neutralizan lo que Dios está haciendo. El mundo es contrario a Dios. Por eso Dios escribió a través de Santiago, no amen al mundo ni las cosas del mundo. El que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Porque todo lo que hay en el mundo, y no habla del pecado, todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Que están hablando del pecado? No, están hablando de los deseos de los ojos, o sea, de la vitrina, de lo que te gusta del mundo. El paseíto cotidiano en las cosas del mundo es contrario a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dice nuevamente, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Y siempre manejan lo mismo. Escuche, la corrupción que hay en el mundo, y uno dice, el mundo, eso está afuera. A causa de la concupiscencia está adentro. Así que en sí, el mundo no tiene nada de malo. Escuche, que usted pase por un lugar y haya algo bonito, pues en sí no hay nada malo. Pero es que usted comienza a desear esas cosas. Y es que el príncipe de este mundo le hace creer a usted que esas cosas son más gloriosas que el Señor Jesucristo. Recuerda, Cristo te llamó por su gloria y excelencia. Es decir, Cristo es tan glorioso y excelente que Él te llama para que tú salgas de una vida miserable, mediocre, esclavizante, absurda, hueca, sin sentido y sin futuro, y tengas una vida con Él en gloria. Pero cuando nos vamos para el mundo y comenzamos a ver las cosas del mundo, y dices, qué chévere esa casa, uy, qué chévere, ¿te viste el último concierto de Shakira? No, espectacular, no, eso habían unas luces y no sé qué. No, mira, cuando todo eso comienza, tu mente se aturde y se te olvida que todo eso es basura, que todo eso va a ser destruido y que todo eso es enemistad contra Dios. Y se te olvida la verdadera gloria, que es la del Señor Jesucristo. Así que, ¿qué es lo que hay que hacer con el mundo? Habiendo huido, conocimiento de Cristo, confianza en sus promesas y huye del mundo. ¿Y eres qué? Participante de la naturaleza divina, participante de la naturaleza divina. Entonces Pedro dice, como tienes todo lo que tienes, ¿qué tienes? Tienes todas las cosas que le pertenecen a la vida de Dios.
Todas las cosas de Dios te fueron dadas. ¿Y qué dice Pedro entonces? Entonces, como ya lo tienes todo, imagínate que vamos a hacer una torta y lo primero que dice, ingredientes. La harina, los huevos, la mantequilla, todo eso. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo que dice la receta. Vierta la harina, eche los huevos, haga no sé qué y haga la torta. Así en esos términos está hablando Pedro. Como ya sabes que tú tienes todo eso, añádele a tu fe virtud. ¿Ya has creído en Jesús? Sí, yo he creído en Jesús. Y yo creo que todos los que están aquí, si yo les pregunto, ninguno va a decir que no. Segurito. Ninguno de ustedes va a decir que no cree en el Señor Jesucristo. Ah, has creído en el Señor Jesucristo. Ok, entonces Pedro te dice, ahora añádele a tu fe virtud. ¿Y eso qué significa virtud? Virtud significa excelencia moral, integridad. Integridad. Añádele a tu fe virtud. Excelencia moral, integridad. Deja la trampa, deja la corrupción, deja lo malo. Añádele a tu fe virtud. Pero no se queda ahí. A la virtud, añádele conocimiento. Y es importante el conocimiento de la palabra de Dios, porque recuerden que a través del conocimiento de la palabra de Dios es que nosotros podemos ver por ese espejo la gloria del Señor Jesucristo. Y para eso es que tenemos que estudiar. Y para eso es que tenemos que abrir la Biblia, para ver a Jesús. Para ver a Jesús. Recuerden que ese fue el fracaso de los fariseos. Y Dios le dijo a los fariseos, ustedes escudriñan las escrituras porque ustedes creen que en ella está la vida eterna, pero no quieren venir a mí para que tengan vida. Las escrituras hablan de mí. Las escrituras son la dirección de mi casa, el barrio, la nomenclatura. Las escrituras son las guías para que yo llegue a Cristo. Pero si yo cojo las escrituras solamente para decir yo me sé las escrituras, de nada me sirven las escrituras. Al contrario, me hacen daño. Me hacen daño. Añádele a tu fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, que es lo contrario del demonio propio, como decía un predicador. Es que a mí no me digan nada porque es que yo soy así. Dominio propio. Ejercítate en quedarte callado si eres de los que siempre hablan. Y si eres de los que nunca hablan, que también es malo, ejercítate en hablar. Ejercítate en hablar. Ejercítate en dejar que los demás tengan la razón. Ejercítate en el duro ejercicio de no salirte con la tuya siempre. Dominio propio. Eso implica muchas cosas, implica sobriedad. El apóstol Pablo dice, todas las cosas me son lícitas. Nosotros vivimos de no toques, no uses, no tomes, esto es pecado, esto no es pecado. El apóstol Pablo dijo, mire, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me voy a dejar dominar de nada. Todo es lícito, pero si hay algo que te domina, es decir, algo que tú no puedes resistir, ya no es lícito. Ya has caído en esclavitud. ¿Sí entendiste? Cualquier cosa que te imagines, esto es pecado. No, si no te esclaviza. Si lo puedes tomar y lo puedes dejar con sobriedad, no es pecado. Pero si una vez que lo tomas ya tú no sabes más nada, ya no eres tú el que lo toma, te están tomando a ti. El pecado te está tomando a ti y te está devolviendo a la esclavitud de la cual Cristo te sacó. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejo dominar. Esa es la parte que más me gusta. El apóstol dice, no me dejo dominar de ninguna. Tú puedes meterte en todas las páginas, en todas las redes sociales, pero si ellas te dominan, la esclavitud no es lícita. El apóstol Pablo dijo, a libertad nos ha llamado Cristo. Aun cuando habla del matrimonio. Y dice, si la mujer está casada con un hombre inconverso y este hombre inconverso la deja ejercer su fe, no hay ningún problema. Pero si no lo deja, sepárese.
porque a libertad nos llamó Cristo. Todo lo que te esclaviza no es de Dios. Todo lo que te domina, todo lo que te apasiona, todas esas cosas que para ti son imprescindibles, son ilícitas porque están ocupando el trono de Dios en tu vida. Son ilícitas. La idolatría es ilícita. El adorar a los hijos por encima de Dios es ilícito. Todo lo que para ti sea más importante que Dios es pecado. Es idolatría. Porque la gloria es de Dios. Él te llamó por su gloria y excelencia. Por su gloria y excelencia. Añádele al dominio propio paciencia. Paciencia. Yo pienso que se relacionan. Si tienes dominio propio, puedes esperar. Puedes esperar. Espera. Espera, no tires la toalla. Espera, no te decepciones, no te desilusiones tan rápido. No te rindas tan rápido. Ten paciencia. Si tienes una promesa de Dios y la estás esperando, espera con paciencia. Añádele a la paciencia piedad. Piedad es sumisión a Dios. Piedad es amor por las cosas santas, por las cosas puras. Es reverencia, que ya no la hay. El mundo es altamente profano e irreverente. Escucha, la sociedad contemporánea es altamente profana e irreverente. Toda la cultura, la música, las artes está cargado de irreverencia y de profanación de lo santo. Y lo santo siempre será santo. Entonces, dejemos lo profano, dejemos lo irreverente. No es religiosidad ni misticismo, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Es reverencia ante lo que es santo, saber discernir entre lo santo y lo profano. Y saber entender que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo que fue comprado con sangre. Y que nuestro oficio aquí es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Ok, entonces añádele a la piedad afecto fraternal. Afecto fraternal. Yo no entiendo cómo hay unos cristianos que dicen que pueden crecer fuera de la iglesia. No se puede crecer fuera de la iglesia. No puedes crecer si no amas a tu hermano. No puedes crecer sin un abrazo, sin un saludo y sin una sonrisa. No puedes crecer como persona ni como cristiano, ni puedes participar de la naturaleza divina si no estás empapado de la necesidad de las personas que están hoy sentadas a tu lado. Si tú no sientes amor por la persona que está a tu lado, si tú no sientes amor cuando entras a este lugar, si tú no sientes gozo en llegar a esta iglesia, si a ti no te place la amistad de los santos, tú no tienes la naturaleza divina. Añádele afecto fraternal. El afecto fraternal es aquel que sentimos por el solo hecho de que tú compartes mi misma fe, de que tú amas la misma palabra. Ese afecto es superior a las diferencias. Aquí todos somos diferentes, aquí ninguno pega con nadie. Es más, ni siquiera somos iglesia de barrio, para decir que es que todos vivimos por aquí cerca. Ni siquiera vivimos cerca. Aquí nos trajo el Señor y nadie vive por aquí. Y nadie pertenece al mismo círculo social, ni al mismo barrio, ni nada. Pero pertenecemos a una misma congregación. Comemos todos del mismo plato, ¿cierto? A pesar que somos diferentes, pero es que la comida es la misma para todos. Hace tantos años, muchos estamos nosotros juntos y hay algunos que no se conocen, no tienen ni idea. El afecto fraternal es lo más natural que puede existir entre creyentes. Mira que dice afecto fraternal y luego dice amor, porque el amor es algo más grande todavía. El afecto fraternal tiene que ver con las cosas comunes que tú y yo tenemos y que nos hacen amarnos los unos a los otros. Ese es el afecto fraternal. Pero el amor tiene que ver con el Dios que llevamos dentro. Dios es amor.
El amor tiene que ver con la clase de corazón que tenemos, la capacidad de entregarnos, de darnos, de negarnos a nosotros mismos. Eso tiene que ver con el amor. Ahora, continuemos a lo que él dice en el versículo 8. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Qué sucede si tú no estás conociendo al Señor Jesucristo? ¿Qué sucede si tú no confías ni conoces las promesas de Dios? ¿Qué sucede si tú no le estás añadiendo a tu fe virtud, ni piedad, ni dominio propio, ni nada? Sucede dos cosas. Estás ocioso con respecto a las cosas de Dios. Ocioso, sin fruto y ciego. Yo quiero preguntarte en qué andas. O sea, quiero preguntarte delante de Dios, porque yo sé que no me vas a contar, ni yo tampoco te voy a preguntar fuera de aquí. Pero Dios esta mañana te pregunta, ¿tú en qué andas? Tú eres cristiano, ¿tú en qué andas? ¿En qué andas? ¿Por qué no estás participando de la naturaleza divina que te fue dada por su divino poder? ¿Por qué no estás involucrado personal, íntimamente en conocer al Señor Jesucristo? ¿Por qué ni siquiera conoces las promesas que Dios te ha dado? ¿Por qué no le demuestras afecto fraternal a los hermanos que ves todos los domingos? ¿Por qué no hay una manifestación de amor por el pueblo de Dios? Y dice la palabra, estás ocioso, sin fruto y ciego. Y tú me dirás, yo ando muy ocupado. El diablo te tiene ocupado. Faraón te ha puesto a hacer ladrillos y no te da la paja. Para que llegues tarde a tu casa, no puedas orar, no puedas tampoco venir a la iglesia, no puedas hacer nada porque estás, ocupado con Faraón. Te tiene trabajando porque hay muchas cuentas que pagar. Hace poquito hablaba con un hermano y yo le decía, cuando uno tiene un llamado tiene que creerle a Dios. Porque el estorbo más grande para creerle a Dios es creer que Él no te puede sustentar. Y como no te puede sustentar, pues tienes que trabajar. Y yo no estoy haciendo un llamado a que no trabajes, porque Dios nos llama a todos trabajando. Pero tú tienes que trabajar también para Cristo. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Y si tu trabajo no te permite servirle al Señor, pídele a Dios otro trabajo. Pero la vida no consiste en comer, trabajar y dormir. Eso es muy miserable. No fuimos creados para eso. Cristo no murió en la cruz del Calvario para que tu vida sea trabajar, comer y dormir. Eso no te va a hacer feliz nunca jamás. Nunca jamás. Fuimos creados para su gloria. Fuimos creados para ser participantes de la naturaleza divina. Si estás sin fruto, quiero decirte, la Biblia dice que todo árbol que no tiene fruto será cortado. Si estás ocioso, el apóstol Pablo dice, ocúpate en tu salvación. Y si estás ciego, dice el apóstol Pablo que el Dios de este siglo cegó el entendimiento. El Dios de este siglo tiene cegado el entendimiento para que no veas, para que no te resplandezca la luz de Dios, que es la gloria de Dios en la faz del Señor Jesucristo. O sea, para que tú no conozcas a Cristo. El Dios de este siglo, que es Satanás, te tiene cegado
con sus basuras, con sus bobadas, para que no veas a aquel que te está llamando por su gloria y excelencia. Jesucristo te está llamando. Jesucristo es más glorioso que tu carrera. Jesucristo es más glorioso que tu trabajo. Jesucristo es más glorioso que todas las cosas que tú anhelas. Y todo eso te ha sido dado. Qué triste saber que uno se vaya a morir y se dé cuenta el último día de su vida que lo tuvo todo y que lo desperdició todo. Esa es la historia de un creyente que está ocioso, sin fruto y ciego, porque las tinieblas tienen un poder cegador. Y quiero terminar con el versículo número 9. Oye bien lo que dice: pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Se te olvidó la purificación de tus pecados. Se te olvidó que Cristo murió por ti. Se te olvidó la sangre del Calvario. Se te olvidó el sudor del Getsemaní. Se te olvidaron los clavos que traspasaron sus manos y sus pies. Se te olvidó la cruz. Se te olvidó el dolor, se te olvidó la corona de espinas. Ese es el precio por tus pecados.